Buenas tardes, hermanos, hermanas. Saludos, Dios les bendiga. Buenas tardes a todos mis hermanos que se conectan a esta hora, hoy jueves 26 de agosto del 2020. Continuando pues con lo que hemos venido estudiando, la unidad número 7, las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar observando el día 2 y vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando. La meditación bíblica para el día de hoy está en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El nombre de Cristo para hoy, varón de dolores, tomado de Isaías capítulo 53 versículo 3, que dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La oración para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo, varón de dolores. Mi Señor Jesús, sufriste mucho para lograr grandes propósitos. Te pido, mi Dios, que nos ayude, pues nuestro lado humano prefiere un camino más fácil. Y te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos a sufrir las pruebas de la vida, mientras nuestro Padre cultiva esas virtudes en cada uno de nosotros. Queremos ser perfectos y cavar sin que nos falte cosa alguna. Amén, amén. Lectura asignada. Hoy vamos a continuar con la lectura que estuvimos en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Estuvimos la semana pasada considerando, habíamos dividido en dos grupos esta bienaventuranza, en grupos de 4. El primer grupo dijimos que era el grupo A. Primer grupo lo tomamos de Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6. Y ahí tomamos como A1 los pobres de espíritu, A2 los que lloran, A3 los mansos, A4 los hambrientos. Estas son virtudes que estamos, la bienaventuranza, las virtudes que vamos a considerar, a seguir considerando. Y en Mateo 5, capítulo 5, versículos 7 al 10, vamos a considerar los misericordiosos, que sería B1, los limpios de corazón, B2, los pacificadores, B3, y los perseguidos, B4. Estuvimos estudiando la semana pasada los fundamentos de la felicidad de ambos grupos. Y estuvimos hablando que del grupo 1, ¿verdad? Los pobres, lo vuelvo a repetir porque es importante que nos grabemos eso. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y los hambrientos, el fundamento era la necesidad. Y del grupo 2, en Mateo 5, 7 al 10, que es B1 los misericordiosos, B2 los limpios de corazón, B3 los pacificadores, B4 los perseguidos, su fundamento de la felicidad era su entrega.
Ahora bien, vamos a hacer un enfoque acá. Las 4 bienaventuranzas del grupo A ponen el pensamiento en Dios, en la pobreza del espíritu, en el quebrantamiento, la mansedumbre y el hambre. Instintivamente nos volvemos a Dios. Las otras 4 bienaventuranzas que les mencioné del grupo B vuelven el pensamiento hacia los demás. No dirigimos nuestra misericordia hacia Dios, sino hacia nuestro prójimo. Bajo la persecución mostramos paz, pureza y gracia a quienes nos rodean. Esta manera de agruparlo, las primeras 4 bienaventuranzas que ponen el pensamiento de Dios y las otras 4 bienaventuranzas que ponen el pensamiento en los demás, sigue el orden de los 2 primeros grandes mandamientos contenidos en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, que dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Así que el mandamiento más importante de todo es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. La grandeza. Las primeras 4 bienaventuranzas son la puerta a la grandeza, o sea, el grupo A. Ellas originan aquellas virtudes que Jesús dijo que nos hacen más grandes en el reino. ¿Y cómo nosotros estas virtudes nos hacen más grandes? Bueno, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, le dio instrucciones claramente. Por ejemplo, vemos en Marcos 9:35, dice la palabra: entonces él, refiriéndose a Jesús, ¿verdad?, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al 43, dice también de la siguiente manera: mas Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Y allá en Lucas capítulo 22, 26 y 27, siguiendo el mismo orden de idea, dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y fíjese usted aquí, tremendo, ¿no? Hablando de la humildad, el Señor, Dios mismo allí, siendo que Él estaba en su, si vamos a la jerarquía, pues hablando humanamente, Él era el que debía sentarse a la mesa, sin embargo estaba sirviendo y le estaba enseñando a sus discípulos precisamente este don del servicio. Así que la grandeza espiritual, el que quiera ser grande espiritualmente, hágase el más pequeño, hágase servidor. Y esta grandeza espiritual no va a dejar lugar para el orgullo. Llegamos a ser los niños que Cristo mandó que fuésemos. Ya en Mateo 18, versículos 1 al 4. Podemos ver ejemplos de estas virtudes en los grandes hombres de la Biblia, como Abel, como Enoc, como Noé y Jeremías. Ahora bien, las otras 4 bienaventuranzas, ¿verdad?, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos, viene a ser la práctica de la grandeza. La práctica de esas bienaventuranzas están satisfaciendo la necesidad de gracia y sanidad en el mundo. La Biblia presenta ejemplos de grandes hombres que la pusieron en práctica: Abraham, José,
Moisés, Daniel y Pablo. El objetivo, bueno, Dios transforma nuestra vida interior con las primeras 4 bienaventuranzas, es decir, con la pobreza de espíritu, el quebrantamiento, la mansedumbre y el hambre, porque hay necesidades allí, hay necesidad de Dios. La pobreza del espíritu es tener necesidad de Dios. El quebrantamiento, cuando uno sabe que tiene necesidad y se quebranta delante de Dios. El quebrantamiento puede ser que estemos pasando por circunstancias, estemos llorando, estemos pasando por situaciones, pero cuando Dios nos habla, pues nos quebrantamos también. La mansedumbre es la humildad y el hambre, y esto lo utiliza Dios en medio de nuestra circunstancia. Así que nuestra necesidad de Dios y de lo demás aumenta profundamente a medida que vamos avanzando en el Señor. Cuando desesperamos, extendemos las manos a Dios en nuestras necesidades. Él nos prepara en nuestro ser interior. En las otras 4 bienaventuranzas, es decir, el grupo B, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos, Dios usa nuestra vida exterior para influir en el mundo que nos rodea. En las primeras 4 bienaventuranzas, Dios usa las circunstancias para manifestar nuestra necesidad de Él y su provisión. Cuando nos sentimos quebrantados o pobres en espíritu, Dios nos brinda una bendición espiritual más profunda que la que pudiera conocerse en las sendas llanas y normales de la vida. Tal vez no siempre sea agradable la vida cuando estamos ante estas circunstancias. Muchos tendemos a culpar a Dios por nuestros problemas, pero el propósito de Dios es usar nuestro sufrimiento para nuestra propia perfección. Dios se manifiesta a los demás mediante la realización de las otras 4 bienaventuranzas en nuestra vida. Dios permite usar las circunstancias para su gloria. Y surge esta pregunta: ¿recuerda alguna ocasión en la que Dios usó un tiempo de dificultad o sufrimiento para ayudarte a madurar espiritualmente? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Los invito a que tengamos esta lectura. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así pues, cuando os halléis en diversas pruebas, recuerda que Dios usa las circunstancias para cultivar estas virtudes en tu persona, estas bienaventuranzas en cada uno de ustedes. Y es un adiestramiento que viene de parte de Dios, ¿verdad?, que nos va a llevar a ser personas perfectas y cabales sin que nos falte cosa alguna. O sea, esto nos va a hacer el hombre perfecto creado según Dios y no según el hombre. Así que vemos acá pues que tenemos estos 2 grupos. Ahora quisiera hablarles acerca de esto, ¿no? Porque aquí hay tela que cortar. Aquí hay mucha tela que cortar. Los pobres de espíritu, como hablamos, y acá del primer grupo, los pobres de espíritu. ¿Quién no tiene necesidad de Dios? Los pobres de espíritu son aquellos que tienen necesidad de Dios, que necesitan del Señor. Los que lloran son aquellos que están pasando por diferentes situaciones, por problemas, por circunstancias, pero también están los que lloran cuando se acercan a Dios, que son ministrados por el poder de Dios. Los mansos son aquellos que muchas veces son víctimas de otras personas,
pero ellos están aprendiendo a relacionarse en el amor. Y los hambrientos, los que tienen sed de la palabra de Dios, los que tienen sed por conocer su palabra, por buscarle, por aprender más de Dios, por aprender más de las cosas que Dios tiene en su palabra. Estos hambrientos somos aquellos que una vez conocimos a Dios, una vez que comenzamos en el camino de ese conocimiento, empezamos a buscarle y a buscarle cada día más y más. ¿Cuántos han tenido necesidad de esto? ¿Cuántos han necesitado de conocer más acerca de las cosas? Nosotros somos hambrientos porque nosotros estamos necesitando de conocer más acerca de ello. Los pobres en espíritu tienen una bendición, que de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran van a recibir consolación de nuestro Padre. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Y los que tienen hambre y sed, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Cada vez que tenemos necesidad de la justicia de Dios, Dios nos promete saciarnos. Dios nos promete darnos lo que necesitamos. Las otras 4 bienaventuranzas, los limpios de corazón, son aquellos que tienen el corazón puro, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha cohabitado con la maldad. Estos son los que van a ver a Dios. Y por eso le dice la palabra bienaventurado, 3 veces feliz. Los pacificadores. Porque ese es el sello distintivo de los hijos de Dios. El que es pacífico, el que camina en paz, el que lleva la paz. Los que padecen persecución por causa de la justicia. La palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Los que padecemos persecución. Los hijos de Dios, los que estamos caminando, los que estamos sirviéndole, los que estamos trabajando, vamos a ser perseguidos. Pero dice la palabra bienaventurado, bienaventurado. Soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque la persecución es injuriosa. La persecución es a través de la mentira. Pero la palabra dice que nos gocemos y nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que de vosotros. Acá vemos una serie de bienaventuranzas que es a través de las circunstancias. Es a través de las circunstancias que nosotros vamos a ir madurando y entendiendo estas cosas. Así que si tú estás ahorita que tienes necesidad de Dios, que sientes que te quieres acercar a Dios, bueno, Dios te dice que para ti es el reino de los cielos. En la palabra de Dios te dice, el Señor dice que eres bienaventurado, porque para ti es reservado el reino de los cielos. Todo el que tenga necesidad del Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y que nos hará descansar, porque su yugo es suave y su carga ligera. Los que están llorando, los que están pasando por situación. ¿Sabe? Hay momentos difíciles, hay circunstancias difíciles en nuestra vida. Hay momentos por los que tenemos que pasar, que tal vez son muy fuertes y creemos que no lo vamos a poder soportar. Pero la palabra es clara, dice que son bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Así que si estás pasando por una situación que tú no la puedes resolver y que la ves muy difícil y estás llorando, ten fe,
porque el Señor te llama bienaventurado, te llama bienaventurada. Así que si tienes la prueba, tú vas a recibir la consolación. Los mansos. Los mansos son aquellas personas humildes, aquellos que describía el Señor y le decía a sus discípulos, ¿verdad? Servidores que sirven, que no son contenciosos, que tienen un espíritu humilde, que está por debajo de upómeno, dice en el griego, debajo del Señor. Y estos mansos son los que van a recibir la tierra. No son los malos. Los que van a recibir por heredad la tierra son los mansos, no son los armados, los que están haciendo maldad. No, son los mansos. Aunque pareciera que ellos tuvieran más fuerza, Dios ha dicho que son los mansos que van a recibir por heredad la tierra. Y los que tienen hambre y sed de su justicia, dice el Señor que nos va a saciar. Así que estamos viendo tantas injusticias, estamos viendo tantas cosas hoy día acá en nuestro país, pero la palabra dice que seremos saciados. Dios nos va a dar a través de su palabra la estrategia. Queremos la justicia de Dios, Dios nos va a dar en su palabra la revelación. Así que debemos buscar en su palabra. Dios nos está preparando para algo excelente. Dios nos está preparando para estar en el reino, para conducirnos en el reino. Dios nos está preparando a través de todas estas circunstancias para heredar lo que Él nos ha prometido. Y los otros 4, donde están los misericordiosos, es algo hermoso, porque si usted está dando misericordia, si usted está siendo misericordioso, si usted se condole del mal ajeno, es porque usted ha recibido misericordia, porque Dios se ha condolido de su mal, Dios se ha condolido de sus días malos. Y dice la palabra que aquellos que hacen misericordia alcanzarán la misericordia. Y ya la hemos alcanzado, la misericordia de Dios. Los limpios de corazón, esos son los puros, los santificados, los que se santifican, los que no tienen un corazón malo, los que no tienen corazones pecaminosos. Esos son los que verán a Dios. Esos son los que van a salar. La gente va a ver en los limpios de corazón a ese Dios maravilloso y va a ministrar a través de eso. Va a tratar y la gente va a ver a Dios a través de ese corazón misericordioso que ha puesto en ti. Dios va a mostrar al mundo el amor de Él a través de usted cuando usted hace misericordia. Dios va a mostrar su santidad en aquellos que son limpios de corazón, en aquellos que caminan en un estilo de vida que Dios ha demandado. Por eso hay una promesa y dice: bienaventurados son estos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que hacen la paz, los que no buscan la guerra, sino los que hacen la paz. Dios va a bendecir y ha declarado que el reino de Dios es precisamente los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Así que una característica de un hijo de Dios es que busca la paz, que tiene una paz que supera todo pensamiento humano. Dios guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento persevera. Así que alguien que está con Dios allí metido, siempre va a haber paz en él, va
va a haber tranquilidad. Y no solamente eso, va a llevar la paz a cada lugar donde vaya. Así que, y por último, los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos al reino de los cielos. Así que todo aquel hermano que ha abrazado al Señor y que le ama, va a ser perseguido por causa de él. Pero confía, la palabra dice que Él ha vencido al mundo. Así que, mis hermanos, debemos tener en cuenta, pues, y es mi recomendación, que estemos atentos a este adiestramiento que Dios está dando a la iglesia en este tiempo. Ha venido Dios hablándonos de diferentes maneras en la iglesia a través de este discipulado, y la conclusión es que, como dice allá en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sabemos que tenemos necesidad y el Señor pues nos da para satisfacer nuestras necesidades a través de equiparnos con estas primeras 4 bienaventuranzas. Y sabemos que después que avancemos en el Señor, también Dios nos da la provisión en la medida que vamos adelantando en las segundas 4 bienaventuranzas, para que podamos servir. Recuerden, amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero también en la segunda ley es que amaremos a nuestro prójimo. Entonces es una decisión nuestra. Tenemos que tomar la decisión de limpiarnos de todas estas cosas que nos están impidiendo, ¿verdad? Haciendo como el apóstol Pablo, dejando todo lo pasado que quede atrás. Una cosa hago. Dejando todo atrás, dándolo por basura, una cosa hago. Mirando lo que está delante, mirando al Señor, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, a ver si lo podemos hacer. El Señor nos ha dado y nos está entrenando, así que no podemos perder esta grandiosa oportunidad que Dios está disponiendo para que seamos instrumentos de honra, para que seamos instrumentos santificados, para que seamos instrumentos útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Vemos pues más adelante, la próxima semana, ¿verdad? El día jueves, vamos a considerar en más profundidad lo que son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Eso vamos a estarlo considerando en profundidad y hablaremos más acerca de eso. Dios quiere formar en ti, darte todas las virtudes necesarias, las herramientas para que usted sea un buen cristiano. Pero necesitamos ser mansos, ser mansos. Nosotros tenemos que ser primeramente mansos con el Señor, manso a su palabra, sumiso, humilde. Eso es lo que le pedía Jesús a sus discípulos. Espero que también podamos nosotros trabajar en esto. Que Dios los bendiga y les guarde. Saludos de mi esposa.